Ahora vamos a continuar en cuanto a un panel que va a abordar cómo mejorar el periodismo en cuanto a la crisis climatológica y esto va a ser un enfoque en cuanto a dos astrónomos que estaban tratando de darle a entender tanto a los periodistas como al público de esta cobertura y evitar los problemas. El moderador va a ser John Schwartz, también va a participar Manuela Andreoni, Daryl Fierce, Vernon Loeb y Michael Weber. Morning, everybody. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias a todos y gracias a Rosenthal por haber organizado este panel. So thank you for being with us for this morning panel on how to improve. Gracias por acompañarnos en este panel de la mañana de la crisis climática y evitar el escenario de no mires arriba. ¿Cuántos de ustedes vieron esa cobertura? Yo quería tanto que me gustara más, pero Hollywood sigue tratando de buscar la mejor manera de contar esta historia. Y nosotros también estamos con esta misma dificultad de buscar y tratar de descubrir cómo contar esta historia. Yo soy John Schwartz, tengo una trayectoria de 40 años siendo periodista, soy director también del Instituto de Sustentabilidad, que trata de preparar a nuestros estudiantes para que aprendan a lidiar con este tema. Algunos de nuestros políticos en el estado de Texas no están de acuerdo, pero me pueden echar de mi trabajo y es fácil encontrarme. Gran parte de mi trabajo fue de descubrir cuáles son realmente los hechos. El problema del cambio climático no es algo que se puede atender así con un esfuerzo a medias. Esto requiere reporteros que tienen que aprender, instituciones que también tienen que financiar este tipo de periodismo, y tenemos la dicha de contar hoy día con 4 personas y un experto. Manuela Andreoni es una reportera sobre el cambio climático que está basada en Brasil, es autora de el newsletter Climate Forward del New York Times, es becaria de la iniciativa de los bosques lluviosos, estudió en la Universidad Federal de Río de Janeiro y se formó con su maestría en la universidad. Daryl Fierce es reportero de justicia ambiental, es novato en el el Washington Post, donde ha trabajado, ha ganado un Pulitzer y es miembro del equipo que ganó un Pulitzer por la cobertura del 2019 del cambio climático acelerado. Es becario actualmente de Harvard Neiman, pero pronto se le va a acabar ese año sabático. Vernon Loeb fue nombrado editor ejecutivo del Inside Climate News después de años de trabajar en periódicos como el Houston Chronicle, el Los Angeles Times, el New York Times. Siempre hay un ángulo de Texas, como dijo Evan. Durante su último trabajo como gerente del Houston Chronicle, quería salvar a los periódicos, pero ahora que trabaja en el ecosistema de organizaciones de medios sin fines de lucro, y cree que todavía que algunas de las instituciones más importantes de nuestro espacio cívico son los periódicos. Michael Weber es profesor en recursos energéticos de la Universidad de Texas en Austin y también el director tecnológico de un fondo de inversiones de $3,000 millones. $3,000 millones. Y enseña sobre innovación
ingeniería y su libro Power Trip, que sí me gustó mucho, se publicó en el 2019, que ganó una serie de 6 partes en la televisión, en Amazon Prime, en Apple TV, comenzando en el año 2020, en el Día del Planeta, Earth Day. Cada uno de ustedes tiene una breve presentación, luego yo haré preguntas y luego atenderemos a las preguntas de nuestro público. Cuando llegue el momento de las preguntas, hagan sus preguntas, por favor, hagan preguntas. No tenemos tiempo para manifiestos o declaraciones extensas. Empecemos contigo, Manuela. Hola a todos. Me da mucho gusto, me siento muy privilegiada de participar en este panel con todas estas personas tan distinguidas. Tengo una presentación muy rápida sobre las estrategias que utilizamos para ayudar a nuestros lectores a entender el cambio climático y también la crisis de biodiversidad, que es la otra crisis que amenaza a la humanidad de la que no hablamos mucho. Mi primer estrategia es tratar del tema como un tema mucho más cercano al usuario. Algunos de los problemas están afectando a nuestros lectores en lugares muy lejos de donde viven. Y si no se sienten conectados, una de las estrategias que yo uso es utilizar el periodismo para conectar el tema a los lectores, temas lejanos. Como ya nos presentó John Schwartz, yo cubro el tema de Amazonía y es un tema que no parece muy cercano a los lectores del New York Times. Yo hago investigaciones sobre la cadena de suministros para que la historia sea más presente y más actual para los lectores. Piensen en un producto que las personas cercanas a uno están comprando y estos sitios web se pueden utilizar para entender los flujos comerciales que conectan el problema del cambio climático a los lectores. Esto lo utilizamos para que se entienda cómo el apetito para que las butacas o los asientos de los autos estén cubiertos en cuero ayude a los lectores a entender por qué la presión para obtener ese cuero barato o económico de la región de Amazonía afecta a la deforestación del bosque amazónico. Y esto trata con empresas como GM, General Motors y otros. También otra estrategia que uso y que me parece muy útil es sorprender a las personas, sorprender a los lectores. Muchas veces hablamos de temas que son temas de una larga historia. La crisis de la biodiversidad son problemas que se parecen repetir, pero no los hemos atendido plenamente. ¿Cómo hablamos de la minería ilícita, que es un problema que ha afectado a la Amazonía durante décadas? Utilizamos imágenes satelitales para encontrar y mostrar las pistas ilícitas, pistas de aterrizaje. En la red de investigaciones hacemos un mapeo de estas pistas de aterrizaje que ayuda a que la gente entienda, que los lectores entiendan con estas imágenes satelitales la realidad de este tema. Y otra estrategia que mencioné ayer es que esto sea más personal. Catherine del Nature Conservancy habló ayer sobre el hecho de que estos temas no son de salvar el planeta. El planeta va a seguir, no importa lo que hagamos. Esto se trata de cambiar el planeta para que podamos seguir habitándolo, haciendo que esto sea un tema personal para los lectores, en un espacio muy personal y en sus propias vidas, y para que entiendan cómo sus propias vidas tienen este impacto. Sabemos que muchas veces es difícil leer la sección de comentarios personales. El newsletter Climate Forward ayuda a que los lectores de maneras muy reales y personales entiendan e incorporen
esta información. Los lectores han respondido muy bien a esa información y el leer sus propias historias y sus propias realidades en el newsletter les ayuda a hacer esa conexión. El newsletter también nos permite mostrar que nosotros, como seres humanos, los reporteros, también estamos afectados y estamos preocupados, y mostrando que hay seres humanos detrás de estas historias. Esto ayuda a hacer la conexión con la cobertura. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y si tienen ideas, por favor, comuníquense conmigo. Gracias. Yo no tengo una presentación, pero permítanme agradecerle a SOJ el estar aquí. Es un placer estar con nosotros. Es una manera de contar esta historia y contar la verdad. Creo que nos va a ayudar esto. Gracias. Su panel lo puede hacer como quiera. ¿Cómo mejorar la cobertura del cambio climático en 5 minutos? Estamos viviendo en este momento y preguntamos si lo sentimos. Esta es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza y preguntamos, ¿lo vieron? ¿Lo entendieron? Y quisiéramos quizás preguntar, ¿por qué no entendieron las señales? ¿Por qué no se prepararon? ¿Por qué no entendieron lo que estaba llegando, el problema que se les avecinaba? Algunas de las señales son estas. En una isla en el Pacífico y en el Caribe, el océano sigue creciendo, subiendo. California tiene niveles sin precedente de lluvias después de sequías. Sí, hay cosas que están pasando en el desierto, pero hubieron épocas en las que fueron más armoniosas. El río Colorado, una fuente importante de aguas en el desierto, está secándose. El año pasado, en el estado vecino de Luisiana, uno podía caminar y atravesar el río Mississippi por la sequía, y hemos vivido en los incendios más frecuentes, lluvias, y todo esto en este siglo que apenas empieza. ¿Cómo cuenta esta historia un periodista? Y sin esconder la cabeza, los líderes de la industria de las noticias tenemos que entender que esta es una historia que requiere el aporte de todos. Es la historia que define a nuestros tiempos. No es un momento para alguien que le diga en una limusina que tenemos que enfocarnos más sobre el cambio climático. Es el momento para un liderazgo mucho más dedicado, para reunir a todos en la sala de redacción, para que se hable de tú a tú y se entienda cómo contar esta historia para la generación próxima. Requiere reimaginar nuestra capacidad para contar estas historias y quiénes van a contar estas historias. Yo no estoy aquí para presentar mi propio periódico como una visión extremista, pero el Washington Post ha tomado pasos importantes para liderar este esfuerzo. En el 2019, nuestro equipo de reporte sobre cambio climático hizo un mapeo donde los hotspots, los puntos calientes, donde las temperaturas han excedido, y determinamos que el contar esta historia requería no solo un excelente reportaje, sino también una investigación profunda basada en los datos que hacía posible historias que fueran a conectarse mejor. Las 12 historias que fueron parte de esta serie fue un proyecto que ganó premios, pero fue también la base para
un nuevo modelo para contar historias, donde reconocemos que los reporteros siempre van a ser esenciales. Las organizaciones y los medios tendrán que entender que siempre se necesitarán periodistas capacitados y que sepan cómo contar esta historia y sepan ayudarle a los lectores a entender cuál es el problema. ¿Cómo logramos esto en la industria con recursos limitados? Reconsiderando cuáles son nuestras prioridades. Esto ha forzado a entender la historia de todos los días del mundo de los negocios o de la política como algo del pasado. Después del proyecto 2C, se me dio la oportunidad a mí de cubrir lo que yo llamo el canario en la mina. Es otra versión de la historia del clima. Aquí varios comentarios del canario en el 2011, para aquellos que no sepan, comenzando en el 1909, los mineros ponían a un canario en la mina y si el canario se moría, los mineros sabían que la mina estaba contaminada. Hemos contado la historia de cuál es el efecto del cambio climático en comunidades marginalizadas, en pueblos indígenas, las personas más cercanas a las plantas energéticas. Y el canario, les puedo contar, no está bien. Estas son personas que nos van a poder contar cuál es el futuro para todos nosotros. Y tenemos que prestar atención a el relato que tienen que compartir ellos con nosotros. Recién empezamos a contar esta historia y tenemos que hacer todos los esfuerzos para darles el tiempo que necesitan y la atención que necesitan. Gracias. Gracias, Daryl. Yo cubrí el tema de la seguridad nacional para el Washington Post hace 25 años. Participé en un combate mano a mano con el Washington Post y siempre tenía miedo de leer el New York Times todos los días para ver qué historias se me habían escapado. Y me imagino que hay reporteros del New York Times que hacen lo mismo en relación al Washington Post. Algo que me da mucho gusto al trabajar en este medio sin fines de lucro es la capacidad de ver a otros periodistas como colaboradores y no como competidores. Tenemos una mantra que repetimos en Inside Climate News. Decimos, no tenemos competidores, solo tenemos socios o aliados. Y ahora que abrimos nuestras operaciones hace poco en Texas, a lo que nos entusiasma mucho, veo eso claramente en la cobertura del Texas Tribune. Se ha internalizado este esfuerzo, ellos nos ven como colaborador y no como competidor. Publican muchas de nuestras historias, no todas, pero muchas, y estamos muy agradecidos por esto. Cuando publican nuestras historias, Sewell me puede decir, no sé cuántos periódicos publican lo que saca el Tribune, pero es un poco una agencia de medios para Texas. Publican no solo nuestras historias en el sitio web del Texas Tribune, pero también en periódicos en todo el estado. Y en los años que yo le dediqué a trabajar en periódicos, había una cultura de una cierta paranoia, siempre amurallados en cada periódico, pero hoy en día veo que hasta los periódicos que compiten entre sí, como los de Manuela y de Daryl, buscan mejor colaborar. No colaboran entre sí todavía, pero quizás lleguen a eso también. La colaboración es el lema del día. Y para el cambio climático esto es absolutamente crítico, porque el cambio climático es una historia inmensa, es la única historia que realmente tiene dimensiones mundiales, no hay fronteras, afecta a cada persona, a cada ciudad, cada nación, cada lugar en el planeta en maneras
similares a veces y en maneras novedosas a veces. Por lo cual la necesidad de colaborar en la cobertura, colaborar en estas historias es imperante. Y hemos visto que hoy día en el Inside Climate News somos parte de un consorcio, tenemos aliados en todo el país, un aliado extraordinario aquí en Texas. Y lo que creo que el sector de noticias sin fines de lucro en los últimos 15 o 20 años, no existía realmente organizaciones de medios sin fines de lucro. Los periódicos saturaban a todo el país y básicamente la gente consumía su noticia de periódicos tradicionales. Las cifras que contaba Joe Kahn y otros, creo, son asustadores sobre la muerte, la desaparición de los periódicos. Sí creo que son instituciones cívicas importantísimas en sus ciudades y en sus lugares. Y queremos ayudar a esos periódicos a digitalizarse, a vender suscripciones digitales. Para darles una sensación inmediata de cómo esto afecta, este fin de semana hablamos sobre cómo se deshacen las compañías que hacen el trabajo de explotación de la industria de fracking, de la recuperación del gas de esquisto. Antes el agua de estas operaciones, agua muy contaminada, iba a Ohio, pero Ohio ya rechaza el descarte de estas aguas de Pensilvania. Esto será publicado en un consorcio de periódicos de Pensilvania, resaltando la importancia de tomar en cuenta esto. También un consorcio de radios públicas en Pensilvania que se llama Statewide Impact. Nada de esto existía hace 15 años. Cada uno trabajaba en su propio silo, aislado de los otros, pero hoy en día vemos esta estrecha y novedosa colaboración que solo puede ayudar a superar el hecho de que un cuarto del personal de los medios ha perdido su trabajo. Y esa falta de información, de reportajes profundos y significativos a nivel local, de alguna manera va a encontrar su respuesta en estos esfuerzos. Nadie cubría el cambio climático. Mi director, el señor Sassoon, se dio cuenta que nada de eso se estaba tomando en serio y nadie estaba escribiendo sobre el cambio climático. Hoy en día eso ha cambiado. La cobertura hoy en día es casi tan extensa como que se puede pensar que hay una saturación, pero aún así no ha habido realmente una concientización profunda. Yo veo un enorme sentido de urgencia. 8 años después de los acuerdos de París, las emisiones de carbono no han reducido. No solo que no se han reducido, sino que todos los años aumentan mucho más, con la excepción quizás de los años de la pandemia. Las señales están en todas partes. Este es un tema más y más urgente. No sé si alguno de ustedes vio la presentación que dio Al Gore en la conferencia de Davos, donde él habló de lo serio que es esta crisis. La necesidad de esta colaboración es más intensa hoy que nunca. Estamos todavía tratando de atender a las brechas regionales, donde ya no hay periódicos, en esos desiertos de noticias, donde los 70 millones de estadounidenses viven con ningún o solo una fuente de información. Y estamos de manera creciente atendiendo a estos espacios vacíos o estas brechas. Daryl ya mencionó esto. Tenemos que confrontar
esta falta de interés a nivel local, regional y hasta nacional sobre lo urgente de la situación del cambio climático. Esto nos afecta a todos y creo firmemente en el poder de contar la verdad. Muchas de nuestras fuentes de financiación quieren financiar a los activistas, pero el punto en nuestras conversaciones con ellos es que hay un poder único, innegable en el periodismo que también alimenta y movimenta al activismo para el cambio climático. Si vamos a confrontar esta crisis, si vamos a contrariar la contribución del periodismo, tiene que ser tomada en cuenta y es enorme. Me da mucho gusto trabajar hoy en día en un medio de información sin fines de lucro y creo que es importantísimo cómo creamos este ecosistema. Johan lo expresó muy bien. Tenemos que enfatizar estos valores fundamentales, el compromiso con la verdad, la excelencia en el periodismo, que son valores absolutamente críticos y fundamentales, sobre todo cuando se trata de cubrir la noticia del cambio climático. Muy bien, uno de nosotros no es como los demás. Yo soy ingeniero, yo soy un consumidor del periodismo de cambio climático y voy a hacer varios comentarios. La calidad y la cantidad del periodismo sobre el cambio climático ha cambiado tanto en los últimos 15 años que creo que merece que tomemos una pausa y que reconozcamos. Hay periodistas que después de años de esfuerzo han realmente desarrollado una pericia. Creo que es absolutamente fantástico. Organicé un panel en el 2012, hace 11 años, sobre las visiones diferentes entre Francia y en Estados Unidos. Russell Hardy Moody's fue nuestro orador invitado y un mes después ganó el Pulitzer. No voy a garantizar que ustedes vayan a ganar un Pulitzer por estar aquí, pero tuvimos un panel sobre la cobertura noticiosa del tema climático y hoy en día estos artículos se encuentran en todas partes. También recomendaría, y donde creo que podemos mejorar, Manuela lo sugirió, creo que debemos comentar también la posibilidad de la esperanza. Ya entendemos la visión apocalíptica y muchas razones para estar preocupados y creo que esta es una de las crisis más apremiantes de nuestro siglo. No sé si diría que la autocracia también. Si podemos defender la democracia, probablemente será más fácil atender el tema de la urgencia climática. Hay muchas razones para ser optimistas y, sorprendentemente, en Texas hay todavía más razones para ser optimistas. Como ingeniero, yo soy optimista. La definición de un ingeniero es alguien que sabe resolver problemas y un ingeniero, por definición, tiene que creer que una solución es posible. Entonces, naturalmente estamos orientados hacia el optimismo y hacia la búsqueda de las soluciones a los problemas. No hay ningún lugar más propenso a negar el cambio climático. Es Texas. El gobernador Abbott dice que este es un invento chino, de que el cambio climático se debe a que la gente abra la boca y que calienta el ambiente. Nosotros nos sorprendemos porque no aceptamos la ciencia, pero estamos tomando medidas en Europa y en Francia y otros países que realmente han aceptado y entienden la ciencia, no están necesariamente tomando las medidas necesarias. Las razones que Texas está haciendo lo correcto no es porque sea moralmente urgente, sino porque es más económico. Los beneficios económicos de la energía solar y eólica explica el porqué. Y si Texas lo puede hacer, este es un motivo para ser optimistas.
tengo el honor, tuve el privilegio de hablar con 2.000 estudiantes de ingeniería en mis salas de clase y más de 1.000 otros profesionales en programas de educación ejecutiva y decenas de miles de estudiantes por medio de un curso masivo sobre energía y cambio climático. Y estos estudiantes están comprometidos, están tomando estos cursos, muchos de ellos tienen 30 y 40 años de edad y están en posiciones de liderazgo en empresas que entienden que para reclutar a nuevos empleados y para, si quieren, inversiones, una tercera parte del capital de inversiones tiene un capital que requiere un cumplimiento de principios de sustentabilidad climática. Cuando los empleadores, los estudiantes, las acciones de Texas, a pesar de todo, creo que hay muchas razones para ser optimistas. No solo podemos resolver este problema, sino a pesar de nuestra legislación, vamos a ahorrar dinero resolviendo este problema. Hay reportes que salieron de nuestro grupo de todo el dinero que les ha ahorrado a los tejanos la energía renovable. Y si hay $1.000 millones de ahorros mensuales en Texas y el precio del gas es alto, y las mejoras también de la calidad del agua. Todo eso es un motivo para ser optimistas. Tenemos que tomar medidas, no solo porque el no hacerlo nos trae peores noticias, pero también porque necesitamos mejores trabajos, mejores equidad, mejores resultados en cuanto a quién sufre por la contaminación ambiental. Es un buen momento, una buena noticia y creo que tenemos que sentirnos esperanzados por esto. Veamos también los problemas que pudimos resolver en Estados Unidos. Antes teníamos 55.000 muertes en los años 80 y hoy en día eso ha reducido a 30.000 por año, a pesar del hecho de que hayamos casi multiplicado por 50% el número de viajeros. Hemos utilizado mejores sistemas de frenos, mejores bolsas de aire en los carros o cinturones de seguridad. Todo eso ha funcionado y así es con la mayoría de los problemas que son complejos. No hay una sola solución, no hay una sola cosa que se pueda hacer, sino hay todo un panorama de soluciones que se tienen que experimentar y implementar. Esto también vamos a tener que hacerlo con la crisis de los medicamentos, los opiáceos. Si pensamos en cuál es la narrativa política o los intereses personales, muchas veces la cobertura sobre el cambio climático no atiende cuál es el costo, no refleja cuál es el costo de no hacer nada. Creo que van a ser decenas de cientos de miles de millones de dólares si no hacemos nada. Va a ser más económico hacer algo en Texas, aunque no lo hicimos por intereses de sustentabilidad. El construir parques eólicos le ganó dinero a los granjeros y ahorró dinero. La narrativa falsa también de que debemos proteger al medio ambiente es una falsa dicotomía, es una falsa serie de opciones, aunque a veces esto es lo que se ve reflejado en las noticias. Aún el costo de usar el carbón parece ser más económico porque no se contabiliza los efectos secundarios, efectos de la lluvia con ácido, o porque ignoramos los otros costos secundarios y las externalidades que acabamos pagando con nuestros impuestos y con los costos de remediación ambiental. Yo he leído el trabajo de estos periodistas asombrosos y creo que deberíamos celebrar los logros. Tenemos que pensar en cuál es el costo de no hacer nada y el beneficio del optimismo es que nos va a llevar a una situación mejor, no solo para que no mueran las personas, sino que también para poder garantizar el crecimiento económico. Creo que ahora voy a comenzar con Michael. Cosas muy bonitas en cuanto al comentaste en cuanto a periodismo, que sí me hizo sentir bien, pero ¿dónde vamos mal? ¿Dónde nos equivocamos? Por ejemplo, mencionaste que no hablamos del costo de hacer nada, pero
Yo realizo muchas entrevistas y en gran parte el reportaje es preciso, pero unos cuantos temas que cuando les presento su examen y les digo, ¿qué errores ven aquí? Hay dos errores muy comunes. El confundir el kilovatios con horas de kilovatios. Uno es capacidad, el otro es la cantidad que se genera. Pero la industria también se equivoca en cuanto son errores técnicos que son divertidos para los ingenieros, pero ustedes no reconocen. Pero podría ser importante cuando hablamos de la capacidad de un parque eólico. Así que el número de producción actual es muy distinto a su capacidad. Y también tiene que ver con otro error. Toneladas, no distinguen entre la tonelada estadounidense con la métrica o el equivalente. Todo esto son cosas distintas. Hay puntos técnicos en los cuales se equivocan, especialmente con el metano y las pérdidas de carbón. Así que los puntos que no entienden es que no aceptan que hay más de una solución y que la solución tiene que adaptarse al lugar y que el costo de hacer nada. Y cada vez que veo las cosas nuevas que son más limpias, son más caros, y eso no es cierto. Solo se ve más caro porque no contamos todos los daños que están produciendo. Así que tenemos que ser honestos en cuanto a ello. Y eso no está incluido en muchos de los reportajes. Vernon, me mencionaste que hay este momento de, ay Dios mío, que dio lugar a que te dedicases a la cobertura climatológica. ¿Me cuentas de eso? Sí. Entonces, el día 20, en agosto del 2017, y en la ciudad donde yo vivía en Houston, estaba bajo agua. Toda la ciudad, bajo agua. Harvey nos echó 51 pulgadas de lluvia en 24 horas. Había unas inundaciones masivas. Y de ahí aprendimos muchas cosas en cuanto a nuestra ciudad. Y también me dio a entender los cambios climatológicos. Y esa semana publiqué algo en el Washington Post y dije, parte de lo que está tratando de hacer Houston es enfrentarse a estos cambios. Y no se imaginan la reacción que recibimos en cuanto a esta columna que yo escribí, que eso es una babosada, que no tiene, ha habido inundaciones aquí antes, ¿cuál es el problema? Si yo preparase ese mismo artículo hoy en día, no creo que la reacción sería igual. Y creo que esos son los avances que menciona Michael. Y la gente ha aprendido mucho. Y en 6 años, ahora eso es más importante para la mayoría de la gente y eso es una señal de que no es todo un desastre. Yo suelo ser muy negativo y porque me asusta y me preocupa los comentarios científicos, pero tengo que reconocer que también hay muchos cambios positivos. La energía renovable que de verdad ha llevado la punta y la concientización del público. Las encuestas demuestran que gran parte de la gente en los Estados Unidos piensa que debe dedicarles más. No es más, tenemos que hacer un montón más. Y es ahí donde entra en juego el periodismo. Daryl. Empezaste a escribir notas sobre la equidad climatológica y también preparaste muchos informes en cuanto que el movimiento en cuanto a la protección del medio ambiente ha sido principalmente una preocupación de la comunidad blanca, pero la gente que es más impactada no es la comunidad blanca. Entonces, ¿cómo darle ese reportaje y esa información a esas comunidades y cómo demostrar el impacto que esto ha tenido? La forma de avanzar, de dar los siguientes pasos, es que tenemos que ver cómo se están distribuyendo los fondos.
las organizaciones de justicia ambiental. Cuando yo empecé a trabajar en este campo, fui a conocer a muchos ONGs, asistí a sus congresos y me sorprendía que yo era el único negro que estuve presente, el único de cualquier color que no fuera blanco presente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es esto? Yo sabía que había mucha gente en la comunidad negra que se interesaba en este tema. Entonces empecé a enfocarme en eso. En lo que descubrí, a finales de cuentas, es que la filantropía favorece, en cuanto a sus donaciones, esas organizaciones encabezadas por gente blanca y la gente de raza negra que se interesaba en esto, se topaban con muchas dificultades porque no les aceptaban. Y los grupos de justicia ambiental no contaban con fondos algunos, estaban anémicos, que no podían ni contratar un director de finanzas. Y si uno no tiene un director de finanzas, si no tienen algún tipo de funcionario que se dedica a la situación económica, nadie le va a aportar subvenciones. Entonces, tenemos que equilibrar esto y tenemos que explicar la historia de cómo llegó a ser así la situación y de siempre decir la verdad en la forma más elegante posible para que la gente se reconozca a sí mismo y que entiendan que uno está tratando de incluirlos en todas estas narrativas. ¿Eso le responde a la pregunta? Perfecto. Manuela. Yo no sabía lo que era el lavado de ganado, que es una experiencia de ocultar el origen de dónde proviene este cuero y cómo están utilizando tierras que se han destruido. Pero también se enfocó en dar a conocer de dónde procedía estos artículos y dejándoles saber que están destruyendo a la Amazonía y que esto tiene un efecto increíble en cuanto al cambio climatológico y que cada uno tenemos que asumir responsabilidad en nuestras vidas diarias. Entonces, pero esa nota también fue sumamente interesante. Cuando uno habla de la base de datos y todo eso, ustedes se arriesgaron. ¿Quieres explicarnos eso? Claro. Cuando estábamos elaborando esta nota, está lo que está sucediendo en la Amazonía y en otros bosques. No solo corremos riesgo nosotros, sino también nuestras fuentes. Hay falta de autoridad ahí. El año pasado, Bruno Pereira y Ron Phillips fueron asesinados a raíz de sus trabajos y uno tiene que estar muy al tanto de estos riesgos. Y cuando hablamos con nuestras fuentes, tenemos que ser muy claros en cuanto a los riesgos que van a ocurrir y que estén dispuestos a aceptar ese riesgo. Para esa nota, tuvimos que seguir un camión siguiendo al ganado que lo llevaban a un matadero, pero que lo habían criado en tierras ilegalmente desforestadas. Y este señor que ha destruido centenares de acres de la jungla para venderle este ganado a este matadero importante. Y me escondí atrás de un carro y le dije, sáquenle fotos de la cara, porque yo quería dar a conocer lo que estábamos viendo sin que se diera cuenta.
lo que él estaba haciendo. Sí le dije que estábamos investigando la cadena de suministro. Esta gente están tan acostumbrados a vivir fuera de la ley, del alcance de la ley, de verdad no les importa hablar públicamente en cuanto falsifican documentos, cómo pueden vender este ganado a estas rastras importantes. Entonces estuvimos siguiendo el camión toda una noche y me tuve que quedar afuera de la rastra esperando que el camión entrase y que los pieles salieran, y vimos cuando el ganado que se dio cuenta, esto de repente no me conviene, esto de repente me voy a meter en problemas, y él arrancó y se fue. Pero más me preocupaba fue el chofer que vive en esa comunidad, y le dije, quédate, hazte como que no sabes lo que estamos haciendo, porque si alguien se da cuenta te puede perjudicar, porque nosotros nos vamos, pero tú no. Así que es una responsabilidad que uno tiene que asumir, porque la gente que vive en la comunidad no pueden ayudarte, porque ellos serán los que sufrirán las consecuencias, no nosotros. Y eso es parte de la importancia de lo que se está subvencionando en cuanto a estas investigaciones. Tenemos que lograr que se haga esa cobertura, pero se tiene que hacer en forma colaborativa, como dijo Vernon. Es algo en lo cual deberíamos invertir mucho más. La calidad del trabajo que se está realizando requiere una amplitud de conocimiento internacional y que trabajemos en forma conjunta. Yo me afilié con otro periodista brasileño para generar esta nota, y creo que eso se tiene que hacer más y más, porque nosotros no lo sabemos todo. La gente que vive en las comunidades sí, y ellos también requieren de nuestra protección. La gente tiene que saber que se les ha asociado con organizaciones grandes que le da cierta manta de protección. Aquí es una pregunta para todos. A ver si resuelven este problema. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la desinformación? Es difícil decir la verdad cuando hay gente a quien se le paga para contrarrestar la verdad. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, no puede ser un reportaje equilibrado y responder que hay esa posibilidad. Ningún editor nos dijo que fuéramos al Heartland, que ellos dijeran que eso de verdad no está sucediendo. A nosotros se nos capacitó que teníamos que darle cobertura a todo conflicto legítimo. ¿Cuál es el papel del gas natural? ¿Cuál es el papel de la energía nuclear? Hay muchas perspectivas, pero mucho reportaje político exige que se presenten varias perspectivas. La nuestra no. Y le estoy preguntando a todos, ¿qué podemos hacer al respecto para atender eso? ¿Y cómo podemos enseñarle qué pueden aprender los otros segmentos de la sala de prensa? Como ingeniero digo que hay una crisis del análisis crítico. Yo soy ingeniero, a mí me encantan las ciencias, pero no le estamos dando la formación en las humanidades que se requiere a nuestros estudiantes, y se han enfocado tanto en las ciencias desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los últimos 20 años, y las humanidades se están disminuyendo. Entonces la gente no está pensando en forma crítica, no están cuestionando, y es ahí donde uno puede distinguir en cuanto cuál es la verdad y qué es ficción. Y ellos nos ayudan a detectar cuál es el problema que deberíamos atender, y necesitamos de los dos. Así que creo que como ingeniero sí me interesan las ciencias, pero tenemos que enseñarle hasta a los ingenieros lo que se le enseñaba en las humanidades. O los chicos se niegan a asistir a esos
cursos. Entonces, los lectores tienen un papel en eso. Cuando yo realicé mi doctorado, me decían, el Internet nos va a dar acceso a toda la información del mundo, vamos a ser inteligentes, más inteligentes. Y no es cierto. Sí hay más información, pero no podemos analizarlo en forma crítica. Y en vez de 3 o 4 canales, ahora solo queremos ver lo que nos interesa y lo que concuerda con lo que pensamos. No es un problema del periodismo, sino que es también un problema dentro de los lectores y la manera que estamos formando a gente hoy en día. Yo quería decir que es sumamente difícil cuando, por ejemplo, durante la administración de Bolsonaro, era muy difícil representar lo que decía el gobierno sin darle una plataforma a las mentiras. Y creo que tenemos que ser mejores en darles los medios para defenderse, pero a la misma vez cuestionar lo que ellos están diciendo. Los podemos citarlos, pero a la vez dar a conocer cuál es la verdad ahí inmediatamente. Es un desafío que vamos a enfrentar y encontrar la mejor forma de hacerlo, apenas vamos aprendiendo cómo hacerlo. En mi experiencia, por mucho tiempo en el Washington Post, uno no podía decir que algo estaba relacionado con los cambios climatológicos. Y lo que sucedió es que los científicos fueron mucho más firmes y ellos muy claros y establecían y hablaban de las conexiones entre estos eventos. Y cuando Donald Trump empezó a negar la ciencia y los mismos científicos dentro de su gobierno lo contradecían. Tus científicos dicen esto y tú dices aquello. ¿Y cuál es la verdad? Entonces, uno no tiene que tomar pasos mayores, porque los científicos hoy en día están dispuestos a dar la cara por uno. Creo que la solución es una acción colectiva. Alguien, no me acuerdo, algún activista dijo, ¿qué es la cosa más importante que puede hacer una persona para resolver esta crisis? Y él dijo, votar. Y es cierto. Tienen que crearse sistemas políticos que están dispuestos a tomar las medidas para resolver esta crisis. O sea, es una responsabilidad para nosotros como periodistas, como investigadores, y dejarle saber al público cómo esto está afectando su vida diaria. Y también quisiera decir que la ciencia es algunas veces difícil de entender. Hay reportajes sobre unos errores científicos y tenemos que ser muy cautelosos en cuanto hay mucha falta de información o desinformación nace de un artículo mal escrito o equivocado, y creo que en el boletín tratamos de hacer eso, es de verdad ser muy cuidadosos y detallistas en explicar en términos sencillos lo que está sucediendo. Lo que no queremos en cuanto a estos cambios ambientales, que lo que sucedió con el café, que esta taza de café te beneficia, esta no, y resulta ser que nadie sabía. Los científicos cuentan con mucha información y nosotros tenemos que dar a conocer los puntos de consenso y dárselo en un contexto. Y otro comentario, la suposición que la ciencia es el punto de partida. Yo tengo años leyendo esta cobertura y mucha gente plantea la pregunta, ¿se cree esto o no? Y eso se tiene que cambiar. Vamos a aceptar, vamos a partir de la suposición que eso existe. No le vamos a decir, ¿creen esto o no? Esto es cierto. Es como la violencia con las armas de fuego. Es una realidad. Entonces, ¿por qué vamos a decir crean o no que es una realidad? Tiene que ser mucho más firme. Entonces,
dejemos de hablar sobre esa pregunta, si existe o no, vamos a asumir que sí es y de ahí ver cuáles son las soluciones. Entonces hay este espacio para preguntas. Hoy en día he recibido ya uno del público en línea. Las encuestas de Fortune dicen que la gente no quiere leer las noticias porque hay tantas malas noticias. Ese enfoque en cuanto a las soluciones ayuda a la gente a tratar de resolver los problemas. ¿Creen ustedes que estas periodismo en cuanto a las soluciones podría ser un aliado para tratar de interesar a la gente en responder a estos cambios climatológicos? Yo no sé, para serles franco, pero me parece que la gente busca la información negativa más que la positiva, pero pensar en forma positiva logra avances más rápido. Y porque si uno dice, si puedo ganar algo haciendo esto, lo voy a hacer. Aunque no les cambiemos de opinión, pero pueda que cambie la disponibilidad de tomar medidas. Así que nuestros lectores piden mucho de nosotros. Siempre nos están preguntando, por favor, dinos lo que podemos hacer, denos recomendaciones positivas. Claro, uno a solas puede atender este problema. Tengo un colega que trabaja en boletín. Uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a hablar de las soluciones. Uno puede adaptarse, puede atenuar, pero también podemos ser muy claros en cuanto a lo que está sucediendo y cómo la gente puede trabajar en esto. Y no creo que lo hacemos suficientes, porque es más, no le dedicamos el esfuerzo en cuanto a cubrir las posibles soluciones. Es más, porque uno tiene que profundizar más y cómo pueden utilizarse en distintas escalas, y eso requiere mucho esfuerzo. Y no es reparar el problema, es qué es lo que están intentando hacer para tratar de resolver un problema muy complicado. No es algo que sea perfecto, es solo reconocer los esfuerzos del público. Estoy estudiando mi maestría acá y yo me enfoco en la energía y en los cambios climatológicos. Entonces, tenía una pregunta muy parecida a la que acaba de indicar. ¿Creen ustedes que la gente se asusta cuando leen eso? Y hay veces cuando uno primero tiene que ser muy franco, pero a la misma vez, en forma creativa, aportar información positiva. Yo sé que hay momentos que esta cobertura asusta a la gente, porque yo creo que es una pregunta falsa, es una contradicción falsa, porque cada vez que escribimos algo que pueda asustar a la gente, tenemos que darle una solución. Yo estoy de acuerdo que es difícil actuar si uno se asusta y está deprimido, pero también creo que tenemos que ser muy francos, porque si lo suavizamos, la gente no va a prestar atención. Pero como dice ella, el aportar una solución implica que uno tiene que entender muy a fondo la problemática. Espero que eso responda a su pregunta, pero yo de verdad creo que la verdad y la realidad es bastante preocupante, da miedo, pero tenemos que darla a conocer. Pero si uno adrede está tratando de asustar a la gente, de eso yo no estoy de acuerdo. Uno tiene que decir la verdad. Es interesante, los hechos científicos asustan, pero la aportación de los ingenieros es muy positivos, y porque buscan la solución. Eso es los beneficios de ser profesores. Hablamos, aunque no seamos expertos. Lo que yo noto es que la gente ya tiene miedo, por lo menos en las generaciones que están en mis clases, quieren tomar medidas. Y esto me recuerda de Churchill. Uno siempre puede contar con los estadounidenses, que el estadounidense va a hacer lo correcto, pero solo después de haber visto todas sus otras opciones. Y él lo dijo en cuanto a la guerra mundial. Y es cierto, o sea,
veíamos todas las otras opciones y tomamos medidas cuando no hay otra opción, y lo vamos a hacer con estos cambios climatológicos. Es muy típico que lleguemos tarde, pero cuando llegan tratan de resolverlo rápidamente y le dan muchos recursos. Pero tiene que haber miedo. Tenemos que asustarnos y preocuparnos por nuestra prosperidad, nuestra seguridad. Porque antes decían, bueno, es muy caro y hay ese análisis de costo y beneficio. Y cuando uno ya está en una situación donde tenemos que ganar esta guerra, cueste lo que cueste, tenemos que estar en ese momento. Y creo que estamos llegando a eso hoy en día. ¿Sabe? Los estudiantes dicen, tenemos que ganar esta batalla, esta guerra. O sea, el temor ya está, por lo menos entre los jóvenes. No sé en nuestra generación, pero entre los jóvenes sí. Soy periodista en Brasil en cuanto a ciencias. ¿Qué tan importante es tener este enfoque interdisciplinario? Porque primero solo se atendía entre los grupos de periodismo sobre las ciencias y sobre el ambiente, pero ahora nos damos cuenta que esto es un campo que debe ser atendido en forma mucho más amplia. Y porque hay todos estos efectos que estamos reconociendo. ¿Creen ustedes que esto podría ayudar a alcanzar a más gente si le diéramos este enfoque interdisciplinario? Creo que Bill McKibben dijo, para el resto de nuestra vida, cada nota, sea cultural, político, económico, artes, médico, tiene que tomar en cuenta los efectos ambientales. Porque estos cambios abordan todo, van a impactar todo, todas las partes de nuestra vida. Así que sí, yo creo que eso va a ser un enfoque muy importante. Las soluciones requieren de todas las disciplinas. Hay un dicho que nadie está más deprimido que el científico que se especializa en el aire, otros dicen no, en los océanos, y dicen que no, son los que trabajan en las aguas dulces. Es que aborda todo. Michael Vernon, gracias por venir acá y por compartir el trabajo que estás realizando. Y gracias a Mallory y a Rosenthal por haber permitido este panel y por ustedes estar presentes.